Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Qué bueno que podemos tener este tiempo en donde vamos a estudiar la palabra de Dios, de tal manera que ella afecte nuestro carácter y este estudio pueda contribuir en tu formación de un carácter a la imagen del de Jesús. Por la gracia de Dios llegamos a la última lección del estudio de la serie titulada Discipulado, un estudio bíblico para cristianos. Si no has tenido contacto con las lecciones anteriores, te recomiendo que vayas mejor al final de este video, donde hay un enlace que te llevará a la lección número 1, y en la descripción de este video vas a encontrar también un enlace que te llevará a la página en donde está el material escrito que sirve de base para este estudio. Gracias al Señor que ha permitido en su bondad que podamos llegar a esta parte. Yo espero que todo este estudio haya sido de bendición, de edificación y te haya ayudado en tu crecimiento para la gloria de Dios. Vamos de inmediato a iniciar el estudio de hoy, la lección número 8. Tenemos un nuevo requisito que Jesús pone para ser su discípulo. ¿Cuál es ese requisito que vamos a ver? Que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en su palabra. Ese es el requisito que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a ver algunas porciones y en cada una de esas porciones hay un efecto, un resultado de que la palabra de Cristo permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en su palabra. Vamos a ver esas porciones. Primero, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué efecto tiene aquí el hecho de que la palabra de Dios permanezca en nosotros y nosotros permanecer en la palabra del Señor? Bueno, aquí dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y será hecho. ¿Qué promesa encontramos aquí? Respuesta positiva a nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Cristo permanece en alguien, esa persona pide conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra, y Dios va a contestar esa oración, le será hecho. Primera de Juan capítulo 2 versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Qué resultado, qué efecto vemos en este versículo por el hecho de que la palabra de Cristo permanece en nosotros? No simplemente de manera intelectual, no es por memorizar versículos, es que nosotros estamos firmes en su palabra y su palabra está en nosotros, es parte de nosotros. Bueno, aquí dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjese, lo que vence al maligno no es nosotros conocer la palabra, es ser obedientes a esa palabra. Eso es lo que significa que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Es que esa palabra vive en nosotros, es parte de nosotros y nosotros obedecemos esa palabra. No solo es que la sabemos de memoria. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 13 y 15, ¿qué dice el versículo 13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En qué? Permanece en la lectura, permanece en la exhortación, es reprender a otros con esa escritura. Permanece, sé firme en la enseñanza de esa escritura, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuál es un resultado de permanecer en la palabra del Señor?
en enseñar esa palabra? Bueno, aquí dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué significa esto de aprovechamiento? Que la gente va a ver que tú eres un intelectual, que eres un erudito. No, es que la gente va a ver que tu vida, que tu carácter es guiado por esa palabra. Dice, ocúpate, que la lectura de las Escrituras sea parte de tu ocupación. El exhortar, el reprender a otros, el aconsejar, el enseñar esa palabra. Que toda tu vida va a girar y todo tu ministerio va a girar alrededor de la palabra de Dios. Me resulta llamativo cuando hay personas que viven poniendo pensamientos de mucha gente, aún de incrédulos, pero rara vez colocan un versículo. Y si ponen un versículo, ni siquiera ponen la cita donde está ese versículo. Ellos les vino a la mente y lo pusieron ahí, pero ellos no conocen la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, no es un conocimiento intelectual, es que esa palabra es parte de la vida de la persona. Pero sigamos. Vamos a ver la número 3. Vamos a leer Lucas 11:3, que dice Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta petición del Señor, en el Padre Nuestro, ¿cuándo pide el Señor que se le dé el pan de cada día? Hoy. Pero fíjese que dice el pan de cada día. Vamos a ver otra porción, Mateo 4:4. El Señor dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Padre Nuestro pedimos el pan nuestro de cada día. Ese es el pan físico, el pan que alimenta nuestro cuerpo. Ahora el Señor dice en Mateo 4:4 que no solo de ese pan vive un ser humano, sino que el alimento principal de una persona debe ser la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál debe ser la comida, el alimento espiritual de toda persona que dice que es cristiana, que es un discípulo de Cristo? La palabra de Dios, eso es lo que debe comer. No se sienta mal cuando a usted le digan que usted es un come Biblia. No es que leemos mucho, sino que nos comemos la palabra. Pero recuerde que para que un alimento sea provechoso, no solo debemos comerlo, debemos asimilar los nutrientes. Entonces nosotros debemos ser come Biblias, pero también debemos digerir esa Biblia para sacar los nutrientes que ella tiene ahí. Y entonces, producto de estos dos versículos, hay una pregunta. ¿Con qué frecuencia se come el pan? O sea, ¿con qué frecuencia? Aquí pan es alimento. ¿Con qué frecuencia la gente se alimenta? ¿Cada 2 días, semanal, mensual? ¿Cada qué tiempo la gente se alimenta? Cada día, a diario. Cuando una persona no es capaz de comer diariamente, tiene un serio problema. Y no solo una vez al día, más de una vez al día la persona come. Y debe ser a diario. Ahora, ¿con qué frecuencia se debe comer la palabra, ese pan de la palabra, que es el alimento por excelencia del cristiano? Si es nuestro pan, nuestra comida debe ser a diario, cada día. El cristiano es una persona que cada día come la palabra y más de una vez al día debe comer esa palabra. Físicamente nos alimentamos a diario y espiritualmente debe ser a diario. No crea usted que el alimento espiritual es menos importante que el material. Cada día debemos alimentarnos con el pan de la palabra. Si el pan que comemos se asimila para llegar a ser parte de nuestro cuerpo, ¿en qué se parece esto a lo que sucede con la palabra de Dios que comemos? Que debemos también asimilarla, digerirla, para que sea parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo lo que comemos llega a ser parte de nuestra piel? ¿Llega a ser parte de nuestros órganos? Bueno, cuando se digiere, cuando se asimila, cuando los nutrientes son llevados por la sangre al lugar que deben ir. Si no comemos el pan, enfermamos y nos debilitamos.
¿En qué se parece esto a lo que sucede cuando no comemos la palabra de Dios? También nos vamos a debilitar espiritualmente, no vamos a crecer y no vamos a dar fruto. Recuerde que vimos en la lección anterior que debemos no solo dar fruto, dar mucho fruto. Si nosotros no nos alimentamos físicamente, nos vamos a enfermar. Y no solo si no comemos, sino si no nos alimentamos correctamente, porque hay gente que come mucho, pero debe comer lo que realmente alimenta, para que consiga los nutrientes, y esos nutrientes vayan y formen parte entonces del cuerpo de la persona. Nosotros debemos comer diariamente la palabra de Dios para no debilitarnos espiritualmente. De lo contrario, no vamos a crecer, no vamos a dar fruto, no vamos a estar bien formados espiritualmente. Seguimos. Aquí tenemos dos porciones. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesucristo. Y en Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En este Efesios 5, 26 se refiere a la iglesia. En estos textos, ¿qué hace la palabra de Dios? Fíjese que Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Efesios 5:26, hablando de la iglesia, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios en estos versículos? Limpia, lava, purifica, santifica. No solo la palabra es un alimento que nos nutre, cuando ella permanece en nosotros nos nutre, nos alimenta, ayuda a nuestra formación, nuestro crecimiento espiritual, pero también la palabra de Dios limpia, lava, purifica, santifica. ¿Cuál es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para que conozcamos a Dios, para que al conocer a Dios nuestro carácter se vaya formando? Es la palabra de Dios, como alimento y como agua. Ella es agua y es comparada con agua, el agua que es la palabra de Dios. Si nosotros queremos limpiarnos, si queremos lavarnos, purificarnos, santificarnos, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Ella debe permanecer en nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16? Toda la escritura, no dice toda escritura, dice toda la escritura. Ese es un artículo definido, está hablando de una escritura en específico, la palabra de Dios. Dice que es inspirada, es respirada por Dios, procede de Dios y es útil, es eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura, no toda escritura, toda la escritura, se está refiriendo a una en específico. Ella es la única que procede de Dios y es la que es útil. Aquí hay 4 cosas para las cuales la escritura es útil. Vamos a ver. Dice: explica cada una de las siguientes funciones de la palabra: enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿A qué se refiere cuando dice que la palabra de Dios es útil para enseñar? Para enseñar la verdad, para nuestra instrucción, para doctrina. Es útil para adoctrinar. Eso es la palabra que significa enseñar, es doctrina. Nos enseña la verdad y nos instruye cómo vivir según la verdad que se nos ha enseñado. La Biblia no solo nos enseña la verdad, sino dice cómo aplicar esa verdad a nuestra vida. Es útil para enseñarnos, para instruirnos. Hay mucha gente que habla de todo menos de Biblia. El cristiano, su tema principal debe ser la Biblia. Pero dice que es útil para redarguir. Ella redarguye. Y la palabra redarguir significa reprender, para traer convicción a nuestros corazones. La Biblia es la única que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado,
para convencer de justicia y para convencer de juicio. El que quiere tener convencimiento de la verdad, el que quiere ser confrontado con la Biblia, con la verdad, debe ser a través de la Biblia. Y en la consejería cristiana, cuando nosotros vamos a exhortar, cuando vamos a reprender, debe ser basados en la palabra, con la palabra de Dios, no psicología, filosofías y pensamiento humano. Pero ella es útil para corregir. ¿Qué es eso de corregir? Para arreglar y poner en orden las cosas en nuestra vida. Se trata de una corrección del error. Lo que se corrige es lo que está mal. Y la palabra de Dios es la que es útil para corregir, para arreglar, para enderezar. Pero también las Sagradas Escrituras dice que es útil para instruir. Y este término instruir está relacionado con disciplina. El entrenamiento cristiano debe estar basado con la palabra y en la palabra de Dios. Ella es la que se usa para disciplinar, para entrenar nuestro pensamiento y nuestro actuar para que sean de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir, para convencer, es útil para corregir, para arreglar, para poner en orden nuestra vida. Y es útil para instruirnos, para disciplinarnos, para entrenarnos, tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para ti, voy a dejar unos segundos que medites. ¿Qué significa la frase more en abundancia? Eso de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para ti, ¿qué significa eso? More en abundancia. Morar significa habitar. Eso es lo que significa, es que la Biblia viva en gran cantidad. Abundancia es gran cantidad. Que la Biblia viva, habite en gran cantidad en nosotros, en ti y en mí. No hay nadie que sepa todo lo que debe saber de las Sagradas Escrituras. Hasta que muramos, nosotros debemos vivir llenándonos con la palabra de Dios, de tal manera que ella vive en gran cantidad en nosotros. Que la Biblia se sienta como en su casa en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea casa de la palabra de Dios. Tendríamos que estar familiarizados con la palabra de Dios. La Biblia no debería ser para usted un libro extraño, como lo es hoy para mucha gente que dice que es cristiana. Es un libro extraño para mucha gente. Nosotros debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. Y cuando digo familiarizado, no es que sea de tal manera que perdamos el respeto hacia ella, sino que ella viva en nosotros, more en nosotros, permanezca en nosotros, habite en nosotros de manera abundante. Nosotros debemos llenarnos de la Biblia, que rebose en nosotros palabra de Dios, que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, cuando vemos la política, todo lo que oremos, todo esté permeado, esté mojado, esté empapado de la palabra de Dios, estemos familiarizados con ella. No es que la vamos a entender de una vez, sino pero que es familiar. Tenemos una idea general de las Sagradas Escrituras. Cuando escuchamos algo lo podemos filtrar con las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay gente para la cual la Biblia es extraña. Hay gente que usted le dice Juan 3:16 y se asombra. ¡Oh! Hay gente que ni siquiera esos versículos que se usan para el discipulado básico los conocen. Hermanos,
Hoy en día la gente vive repitiendo tantas cosas. Es porque están llenos de todo menos de Biblia. Están llenos de comida de tal manera que físicamente son obesos. Están llenos de novelas, están llenos de política, están llenos de todo menos de Biblia. Y cuando hablan Biblia, la hablan de manera mecánica porque han escuchado ese versículo muchas veces, pero ellos no entienden. Por eso es que la misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay gente que solo está en la letra de la palabra, eso era lo que le pasaba a los judíos, pero no el espíritu de la palabra. O sea, ellos no saben el porqué, no entienden la razón por la cual Dios dice algo, enseña algo en su palabra. ¿Qué efecto producirá esto en nuestras relaciones con otros cristianos y con el Señor? El hecho de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, nos llene, viva en nosotros, ¿qué efecto va a producir en la forma en cómo nos relacionamos con otros cristianos y en la forma en cómo nos relacionamos con el Señor? Vamos a ver. Nos enseñaremos mutuamente, dice que cuando esa palabra mora en abundancia nos enseñamos, nos exhortamos unos a otros en toda sabiduría, nos vamos a reprender mutuamente, pero con sabiduría. Hermanos, la gente cree que la consejería cristiana, el exhortar a otro cristiano, eso solo es responsabilidad del pastor. No. Aquí dice que eso es unos a otros, nos vamos a enseñar, nos vamos a exhortar con la palabra. Todo cristiano debe ser un consejero de sus hermanos y sus hermanos deben ser consejeros del cristiano con la palabra. Porque hay gente llamada cristianas en las iglesias que tienen unos consejos que son una maldición. De hecho, hay gente que se han convertido en unos consejeros que lo que traen es tropiezo a la vida de mucha gente. Nos vamos a enseñar mutuamente, nos vamos a reprender mutuamente con sabiduría, con la palabra de Dios. Pero si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, eso también va a afectar la manera como nosotros nos relacionamos con el Señor. Cantaremos con gracia al Señor. Con gracia. La gracia de Dios va a hacer que le cantemos de la manera correcta. Nuestros cánticos serán bíblicamente correctos. Y por lo tanto serán cánticos espirituales. Dice que vamos a cantar en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El contenido de lo que cantamos va a ser bíblico. Hoy hay mucha gente cantando muchas cosas que parece que lo sacaron de una reunión de vendedores de Avon o Avon, de Jafra, de cualquier cosa, menos de las Escrituras. Hoy hay mucha gente que está cantando cosas que la gloria de lo que cantan no es para el Señor, están glorificando a hombres. Y lo peor es que hoy hay gente cantando canciones de impíos y haciendo retos con canciones de impíos. Es penoso lo que está pasando, porque lo que menos hay en mucha gente es Biblia. Si queremos cantar correctamente al Señor, debemos cantar bíblicamente. Vamos a leer 2 Corintios 3:18, que dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí surge la pregunta: ¿cuál es el espejo donde miramos la gloria del Señor? En su santa palabra, en la Biblia, donde nosotros vemos la revelación más completa que Dios hace de sí mismo. ¿Dónde nosotros la encontramos? En su palabra. Dios se revela a través de la creación. A través de la creación podemos conocer su sabiduría, su infinito poder, su belleza, pero su carácter, su persona está mejor revelada en las Sagradas Escrituras.
Primero en la persona de Cristo, que es la palabra viviente, el verbo de Dios, y en las sagradas escrituras. La revelación más completa de Dios está en su palabra. Allí nosotros conocemos su carácter. Allí conocemos cómo es Él. Claro, lo que Él nos ha revelado de Él mismo, porque Dios es más de lo que nosotros encontramos en las sagradas escrituras. Pero el espejo donde nosotros vemos a Dios, el reflejo de Dios, nosotros lo vemos en su santa palabra, en la Biblia. Ahora, ¿qué efecto tiene esto sobre nosotros, o debe tener? El hecho de que nosotros veamos la gloria de Dios expresada a través de su santa y bendita palabra, el hecho de que nosotros conozcamos cuán glorioso es Dios en su santa palabra, ¿qué efecto tiene sobre nosotros, o debe tener? Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tener un entendimiento renovado. Y eso solo es posible cuando nos llenamos de la palabra de Dios y la digerimos. Y ella es parte de nosotros, mora en abundancia en nosotros. Pero cuando nosotros vemos la gloria del Señor en su palabra, el Espíritu Santo va a obrar con esa palabra en nosotros. Nos va a dar una conciencia tan grande de nuestra pequeñez y de nuestro pecado. Y esa palabra va a comenzar a obrar en nosotros. Lo primero que hace la palabra de Dios es que nos humilla, nos hace ver cuán pequeños y necesitados somos. Y surge otra pregunta. ¿Cómo se logra la renovación de nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Solo ella nos dice cuál es la voluntad de Dios y cambia la manera como vemos y entendemos todo. Hermanos, nosotros debemos ver nuestro matrimonio a la luz de la palabra de Dios, nuestra paternidad a la luz de la palabra de Dios. Nuestra relación con nuestros padres debemos verla a la luz de la palabra de Dios. Nuestra relación como individuos con otros hermanos debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. La iglesia y cómo nos relacionamos con ella debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. A los gobernantes, la política, todo debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Y hermanos, este video ha sido grabado el 13 de enero de 2021, donde todavía estamos en medio de una pandemia del coronavirus. Y cuántas tonterías muchos cristianos han compartido en sus redes sociales por no ser sabios a la luz de la palabra de Dios. La Biblia no habla del coronavirus, pero sí dice que debemos ser prudentes como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Y hermanos, cuántas tonterías y cuántas locuras dicen y hacen muchos cristianos cuando viene la temporada de elecciones para elegir al presidente, para elegir a los congresistas, para elegir a los alcaldes, a los gobernadores. Cuántas tonterías, porque realmente no están llenos de la palabra de Dios. Ella no habita, la conocen intelectualmente, pero su entendimiento no está siendo transformado por la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De acuerdo con este versículo, ¿qué más significa permanecer en la palabra de Jesús y que esa palabra permanece en nosotros? Eso va a mostrar algo. Obedecer su palabra. Permanecer en la palabra de Jesús significa también obedecer su palabra. El expresar
verbalmente nuestra fe, y quiero que presten atención a esto, el expresar verbalmente nuestra fe o ser miembro de una iglesia no es suficiente. Nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia por nuestra obediencia. Hermano, tú puedes orar mucho. También los lamas oran mucho, los budistas oran y son más fieles que muchos cristianos. Tú puedes leer mucho la Biblia, las falsas doctrinas la leen y quizás memorizan más que muchos cristianos verdaderos. Tú puedes ser miembro de una iglesia, cualquiera es miembro de una iglesia. De hecho, antes de existir el cristianismo han existido las iglesias. Tú puedes decir mucho gloria a Dios, tú puedes cantar mucho, tú puedes hacer cosas en la iglesia, pero tu amor al Señor se muestra por tu obediencia a Él. El cristianismo se conoce por el carácter. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que verdaderamente ama a Cristo, guarda la palabra de Dios. Hermanos, hemos visto 8 lecciones sobre el discipulado. Esto es para gente que es cristiana, gente que dice que es cristiana. Yo espero que esto haya sido de bendición para ti. Si tú has visto las otras lecciones y has entendido que no eres cristiano, si tú has entendido que no eres cristiana, mi exhortación es que si esa realidad tú la has llegado a conocer, pues tú le pidas a Dios que te dé el privilegio de ser su hijo, de ser su hija. Y es mi ruego que Dios use al Espíritu Santo para llevarte a los pies de Cristo en arrepentimiento y conversión. Si eres un verdadero cristiano, si realmente tú has creído en Cristo, mi exhortación es que sigas creciendo. El verdadero discipulado cristiano termina con la muerte o cuando el Señor te lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Sigue creciendo, sigue aprendiendo. Vamos a terminar en oración para dar gracias al Señor por este tiempo que hemos estado durante 8 semanas viendo este estudio. Señor, gracias por el privilegio de un ser de lo más pequeño en la creación, ser usado por ti para enseñar a otros. Usa estas lecciones primero para tu honra y tu gloria, para mostrar tu gloria, tu majestad al mundo, y también para el crecimiento de aquellos que realmente son cristianos. Oh Señor, si alguien que ha tenido contacto con estos estudios no ha creído en Cristo, no se ha arrepentido y convertido, no es tu hijo, por favor, sálvale. Llévale a Cristo para que se arrepienta, se convierta, Cristo sea su Salvador y su Señor. Gracias por el enorme privilegio que nos has dado de poder enseñar a otros. Gloria y honra para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.